Muy buenas noches a cada uno de los participantes. Mi nombre es Lady Lozano y seré su maestra de ceremonia. Quiero darles la bienvenida al presente webinar de Persona Natural a Empresa Familiar, organizado por la Cámara Nacional de Calzado Caltu y Fan Business. Es un orgullo tener este espacio con ustedes y poder aportar nuestro conocimiento. En el espacio de chat, a su mano derecha, puede utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final. Normas del webinar. Está prohibido el comportamiento inadecuado. Silenciaremos sus micrófonos. En caso extremo de pérdida de luz o internet, volveremos a retomar de forma inmediata la sesión. Al terminar la presentación, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a dar los agradecimientos a la doctora Lilia Villavicencio, presidenta de Caltu, por este webinar. Quiero darle la bienvenida a nuestro speaker Arturo Rivadeneira, nuestro CEO y consejero de empresas familiares. Presidente y fundador de la firma de direcciones de empresas familiares Fan Business, máster en dirección de empresas familiares de la Universidad Salamanca, España, cursando el máster de matrimonio y familia en la Universidad de Navarra, España, programa internacional de Family Business en INCAE Business School in Cornell University, Miami, seminario en empresas familiares, Tecnológico de Monterrey, becado en India y China para programas internacionales en alta gerencia, seminario en el IDE Business School de Empresas Familiares y Dirección Estratégica de Talento Humano, instructor y conferencista en temas de empresas familiares, cámaras de comercios a nivel nacional e internacional. Ha cursado seminarios nacionales e internacionales en gestión de conflictos y mediación, miembro de la red de empresas familiares en el IMENT Business School Salamanca, España. Muy buenas noches, Arturo Rivadeneira. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este webinar. La verdad, para mí es muy importante compartir este tema que por las diversas coyunturas que nosotros estamos pasando a nivel de los agentes macroeconómicos, del análisis del impacto de posible quiebra o posible muerte del fundador o fundadora, tenemos que estar conscientes de que esta decisión marca un camino estratégico para una evolución del negocio familiar como tal. El objetivo de este webinar básicamente se fundamenta en ayudar a los participantes a fortalecer la continuidad de su negocio mediante un análisis de mantenerse como persona natural o transformarse en empresa de estructura familiar. Si bien es cierto, esta parte llega un momento dado donde tenemos que reflexionar bien cuál es la evolución o el camino que tenemos que continuar en conjunto, de forma unida o de repente de una forma individual, lo cual vamos a analizar a lo largo de esta pequeña conferencia cuáles vienen a ser los pros y los contras y el camino a seguir para fundamentar ese plan de acción en particular. Siéntanse en toda confianza de poder hacer preguntas a lo largo de esta pequeña conferencia. Sinceramente, si ustedes quieren aprovechar en el chat, lo pueden estar haciendo. Si no, lo podrían también contestar o, mejor dicho, preguntar a lo largo, al final, mejor, del webinar como tal, como ustedes decidan. En esta parte vamos a dejar total libertad a cada uno de ustedes. Bien. Asimismo, quisiera también destacar que hay preguntas de reflexión o preguntas retóricas que tenemos que evaluar en conjunto para saber qué decisión es la mejor. ¿Por qué elegir ser una persona natural y no una personería jurídica? ¿Debo seguir siendo una persona natural? ¿Qué valor añadido me brinda una empresa familiar en comparación a una personería natural? ¿Puedo generar continuidad de mi empresa o de mi actividad siendo una personería natural? Bien, la situación que vemos hoy por hoy es que prácticamente tenemos que estar muy cuidadosos en algún momento de la evolución del giro del negocio porque Dios no quiera llegase a fallecer nuestro fundador, pues posiblemente esa continuidad de este negocio en particular o de esta actividad se llegue a dilatar o a suspender o a paralizar. También quiero aportar un poco la parte conceptual según el Código Civil en el artículo 564.
siendo una persona natural es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representado judicial y extrajudicialmente. No existe para el mundo corporal, pero sí existe para el mundo jurídico como tal. Entonces, de esta parte es muy importante entrar en el marco conceptual. Por otra parte, también siendo complementarios a este concepto, veamos un poco lo que nos dice también este Código Civil ecuatoriano, con el propósito de mantener el concepto de la compañía. La compañía es una sociedad, la compañía es un contrato de dos o más personas que estipulan poner algo en común con el fin de dividir entre sí los beneficios que en ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados como tal. Hasta el momento es la premisa fundamental del concepto en sí. Ahora, también quiero dejar claro que he podido recopilar algunas razones o justificaciones o incertidumbres o aportaciones también de algunos fundadores que he tenido la oportunidad de conocer siendo personalidad natural, lo que posiblemente ellos tengan dentro del análisis de la justificación de mantener o razón de seguir siendo personalidad natural es el principio en que, por ejemplo, quiero analizar a ver cómo me van los primeros años. No tengo a nadie que me apoye en estos momentos. De repente yo estoy iniciando, primero estoy emprendiendo con la empresa y luego con mi familia. Entonces estoy viendo a ver cómo me va o cómo evolucionó. O por último, con quienes comparto esa cultura del trabajo como tal. Es menos complicado, es mucho más rápido. No quiero que me controlen los organismos gubernamentales. Emprender con la familia es un problema y con los amigos peor. Uno no tiene mucha confianza y algunas otras justificaciones que vale la pena tratar de entender dentro de la complejidad y dentro de la premura a veces de la necesidad de poder desarrollar una actividad económica en sí. Por lo tanto, también estamos conscientes que todo esto en algún momento tenemos que reevaluar según cómo nos va particularmente. Por otra parte, quisiera exponer que el punto, si ustedes están en un momento donde ya han tenido una evolución del negocio en particular, ya le han sacado mayor bienestar económico a nivel de muchos años, tienen que analizar cuál es la curva de evolución del negocio versus la curva de la personalidad natural. En este caso, voy a dar una premisa fundamental, el escenario ideal para que ustedes puedan constituirse de persona natural a personalidad jurídica. Mi sugerencia, porque esto también a veces nos preguntan con mayor frecuencia, inclusive en los webinars y en los cursos que dictamos, es que esta curva que está acá es la curva del ciclo de vida del negocio, ¿ok? Tras esto, posiblemente tengamos una curva paralela que tenga que ver mucho con el ciclo de vida del fundador o de la fundadora. Bueno, nosotros estamos iniciando en la fase operativa del negocio, ya no estamos hablando de la fase preoperativa. La fase preoperativa para las personas que no tienen un poco de conocimiento en esto, viene a ser la fase donde nosotros estamos implementando el business plan, el plan de negocios, o de repente estamos trabajando en los permisos, en los trámites para poder abrir el primer día las puertas al público o a los clientes. Sin lugar a dudas, la fase operativa, ya estamos hablando que es la fase donde nosotros empezamos particularmente a abrir las actividades, ¿no? O sea, a facturar a los clientes, a producir, a generar bienestar económico también en la compañía como tal. Entonces, definitivamente, lo que quiero comentarles es que, a ver, lo que pasa es que me están haciendo preguntas si se está transmitiendo en Facebook. No, todavía no. Eso lo vamos a compartir luego porque a veces es un poco privado las preguntas y queremos ver mucho ese tipo de preguntas hoy por hoy. Pero, sin lugar a duda, podemos estar transmitiéndolo o subir este video posteriormente o a más tardar el día de mañana. Bien, dentro de todo esto también es muy importante retomar el hilo conductor donde la personalidad natural, acá, por lo general, nosotros estamos viendo que nos está yendo bastante bien o que creemos que nos va a ir mejor, ya tenemos que tomar una decisión acá de cambiarnos. Lo ideal hubiera sido acá, ¿ok? Nacer la actividad siendo personalidad jurídica. Pero, como les compartí en la diapositiva anterior, existen a veces esos tipos de miedos en particular. Ahora, si ustedes están acá, siendo personalidad natural, el plan de acción cambia distintamente. Porque siendo personalidad jurídica, acá va a haber una serie de complicaciones
y tenemos que ver cómo le sacamos provecho acá. Y en este escenario posiblemente hay un escenario de control de daños, sobre todo con el ecosistema o el grupo de interés de toda la organización, entiéndase clientes, proveedores, que eso también al rato lo vamos a exponer en la diapositiva. Entonces, mi sugerencia es que ustedes vean la forma como llegan a cambiar siendo personalidad jurídica bajo los argumentos que les voy a compartir. Bien, siendo conscientes, las desventajas a considerar como personería natural son las siguientes. Las limitaciones en perdurar en el tiempo. Debes de preparar una institución que pueda perdurar en el tiempo más allá de las personas. Hay empresas que duran, bueno, empresas longevas que duran 20, 100, 80 generaciones en particular, lo cual se estimula mucho que genera un valor añadido a la economía. Pero si de repente una persona tiene 80 años y fallece, esa personalidad natural quiebra su razón de ser. Entonces es ahí donde empieza a haber una turbulencia de los pasos a seguir que obviamente en esos momentos difíciles la familia le presta más atención a los gastos mortuorios, a una serie de elementos más y deja desatendido la relación o la responsabilidad directa del negocio familiar como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado. También tenemos que estar conscientes dentro de las limitaciones de incrementar su negocio. A veces, inclusive, hay compañías multinacionales que no les gusta tener la relación directa como proveedor a través de una personalidad natural porque, bueno, no se genera mucha confianza, evalúan también dentro de su mapa de crisis algún tipo de elementos para mitigar ese riesgo. Entonces, hay que ver también cuál es el tipo de relación que tú generas con tu producto o con tu servicio. 3. El nivel de quiebra y riesgo por encima de las empresas familiares. Esta situación también se vuelve un poco caótico, sobre todo porque se ha disparado el nivel de riesgo en función de la pandemia también. La dependencia excesiva de la voluntad del fundador, efecto colateral, ámbito sentimental, sin control, divorcio, pelea, entre otros. He sido testigo de lo que a veces, por ejemplo, hay fundadores que les está yendo bastante bien al inicio, ¿no? Y venden una idea, un discurso, aunque es triste pero cierto, pero lo tengo que compartir, en la situación de que cuando nosotros estamos en las malas, esto es nuestro, ¿okay? Esto es de nuestra familia, esto es de tus hijos, esto es de tu cónyuge, esto es de todos lo que nosotros estamos apoyando. Pero a veces el negocio evoluciona y empiezan a incrementar las ventas y obviamente ya generan patrimonio familiar y cuando ya empezamos a ver que el negocio da en su volumen de ventas y hay una economía un poquito más moderada, de repente un estatus económico alto, ya se ve la situación de que en cualquier problema que se tenga con el papá o con la mamá, siendo la personalidad natural, empiezan a haber situaciones donde dicen, no, esto es mío, tú me fuiste infiel, de repente tuvieron alguna pelea por un familiar político, por alguna decisión de una compra o de una materia prima o de una maquinaria en particular y pues tranquilamente se genera esa turbulencia y pues ya empieza a cambiar o a mutar ese discurso, es decir, en decir lo siguiente, pues esto es mío, yo lo trabajé, ustedes no hicieron nada, y empiezan a haber situaciones donde obviamente se generan muchas falsas expectativas y lastimosamente empieza a nacer la génesis del divisionismo. Por lo tanto, hay que estar conscientes que a veces las personas o los fundadores tienen ese sentido altruista o ese sentido de, a veces hay fundadores que son bonachones, empiezan a ayudar a muchas personas y a veces descuidan a su propia familia, que también es un tema bastante interesante, lo cual, si hay una situación que se pone sobre la mesa de un nivel de riesgo, posiblemente esto llegue a cambiar y pues ya ahí la familia ya no le apoya en esa personalidad natural. Pero uno nunca sabe esa situación, por lo cual tenemos que estar también muy atentos en esto. De ahí también quiero estar consciente en analizar en conjunto la situación de las limitaciones en perdurar el tiempo, que debes preparar mucho a nivel de lo que es el periodo de transición de generación a generación. Siendo una personalidad natural, no podrías estar haciendo, o no es lo óptimo, de hacer un relevo de personalidad natural a una personalidad natural. Yo te voy a hacer una pregunta que la vamos a analizar en conjunto para que veas cuáles son los pasos que van a pasar dentro de esa situación que Dios no quiera llegase a fallecer el fundador o la fundadora.
Bien, vamos a iniciar con el órgano gubernamental, que es el Servicio de Rentas Internas. Nosotros acá en Ecuador, lo que ocurriría en ese primer paso ante el fallecimiento del fundador o de la fundadora, que viene a ser siendo personería natural, la operación se va a paralizar. Eso es número uno. Se debe buscar en cambiar el RUC, evaluar las opciones en iniciar una nueva, siendo empresa o facturar con el RUC de una persona natural. Entiéndase que en ese corre-corre vamos a tener que analizar con quién podemos llegar a seguir siendo personería natural. Posiblemente veamos hacia los hijos o de repente hacia la cónyuge o hacia el cónyuge y tenemos que tomar una decisión ya de forma inmediata. También se deberá realizar el cierre del RUC anterior, porque no se puede estar facturando con un RUC activo de una persona fallecida. Entonces, tengan mucho cuidado porque a veces por esos pequeños errores que no son actos de mala fe, sino es un descuido por desconocimiento, empiezan a haber situaciones donde posiblemente el cliente que le facturaste te empiecen a demandar por daños y perjuicios o por actuar de mala fe, porque emitiste una factura y lo complicaste y pues ya tendrás que resolver eso. Entre tanto, la creación de una empresa tardará aproximadamente un mes o depende también de la velocidad y de ponernos de acuerdo en función a quiénes van a ser los socios, los accionistas y qué decisión. Entonces, por acá has perdido en este ente gubernamental un tema de un factor tiempo bajo la decisión de ver qué es lo que estás haciendo para salir o subsistir dentro de esa caída del familiar. Por otra parte, hay un elemento que tienes que evaluar, lo que se verá liquidar a los colaboradores. Ese es el paso también número 2, es un proceso bastante difícil. Hay que tomar en consideración también que hay colaboradores que han sido leales durante mucho tiempo. Sin lugar a duda, en ese momento, pues, ya yo no sé si decir esto, pero es un poquito también delicado. Y esto quiero que lo analicen un buen consejo. Miren, a veces hay momentos muy decisivos en la vida. Hay momentos donde se revela quién es quién en la familia. Hay momentos de crisis donde tú das por entendido que está ahí o debería estar ahí esa persona o ese familiar, pero en ese momento no estuvo, te dio la espalda y pues empezó a haber situaciones interesantes dentro del sistema de la familia. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque en estos momentos o este escenario que se te viene tarde o temprano, tienes que estar consciente que posiblemente los colaboradores más leales no se comporten con el espíritu de lealtad que tú quisieras en este periodo, en este momento. Esto yo lo llego a comparar sanamente como si fuera el momento cuando tú empiezas a abrir el testamento. En ese momento tú revelas o te das cuenta quién es quién, ¿ok? Entonces, la situación en el tema de la mutación o el traspaso de los colaboradores, tienes que tomar una decisión. Si tienes una nómina bastante pesada, si tienes 20 colaboradores, habrá que analizar una depuración o ver si tomas la decisión de mantenerlos o de repente traspasarlos en esta parte. Hay otros, obviamente, que hay que dejarlos ir, dependiendo de si pues, ya no lo quieres dentro de tu equipo de la compañía. También esta situación podría generar bastantes problemas y esto es una situación que no es solo una reunión, con una reunión se resuelve, esto es, vas a estar durante los primeros días, las primeras semanas, dándole la vuelta y esto es un desgaste emocional. De igual forma, resolver el tema de las glosas en el IES. Si tú tienes un fundador o una fundadora siendo personería natural, en el caso de fallecimiento, la parte de la nómina del IES en temas de las glosas van a ser un pasivo y obviamente tú vas a heredar los activos y los pasivos. Si es una situación que tu papá o tu mamá ha tenido un problema, tú vas a tener que heredar esta situación y se vuelve bastante caótica en particular, lo cual tenemos que ir preparando un modelo en la cual al momento de pasar a la compañía tenemos que seleccionar quienes podrían estar trabajando. Si de repente ya es una situación donde ves que hay un colaborador bastante caótico, tóxico, vas a tener que tomar las decisiones en función de separar o mantenerlo para ver cómo tomas desde un análisis de talento humano la situación de sacarlo, ¿no? Desde un punto de vista legal también hay que estar conscientes.
Pero bueno, dentro de la situación también a nivel de la relación con las instituciones financieras, hay que estar conscientes que este paso, este ecosistema financiero nos va a impactar fuerte, porque, o nos puede estar impactando bastante fuerte. Las cuentas corrientes o de ahorros se van a bloquear, ¿ok? Esta situación también, si te llega un pago, tú no vas a poder sacar absolutamente nada hasta que no tengas la situación del control y la justificación a esa institución financiera como tal. Las tarjetas de crédito, los préstamos, aquí sí hay una leve ventaja si lo has hecho bastante bien. Por ejemplo, si tú tienes una actividad comercial bajo una personalidad natural y todas las tarjetas las tienes a nombre de tu papá o tu mamá, en caso de fallecimiento, esas tarjetas deberían tener un seguro de desgravamen, lo cual eso es algo que de repente lo puedes tomar como una ventaja dentro de este análisis. Pero también hay que estar consciente de que a veces pues tienes ahí renovación de contratos en los últimos años. Con este último año se ha visto que han hecho algunas actualizaciones a las tarjetas de crédito. Hay algunas que no, dependiendo también del banco y dependiendo mucho del monto, te están poniendo en letras muy pequeñas si es que tienes o no seguro de desgravamen. Entonces yo te invito a que en estos momentos analices si es que tu papá o tu mamá, siendo personalidad natural, tienen las tarjetas de crédito con seguro de desgravamen. Finalmente, en la parte del seguro de desgravamen es un beneficio que para los familiares no carguen una deuda que no les corresponde. Y en la recta final, la limitación de los préstamos por llegar a una cierta edad. Realmente también este año me ha pasado de que he estado conversando con muchas personerías naturales, con emprendedores, que el banco les está exponiendo que ustedes ya tienen que buscar cambiarse a una personalidad jurídica porque ya ustedes están iniciando una edad que va a ser complicado y el mismo banco les está viendo como un factor de riesgo a ustedes. Ya no se está dando créditos a partir de los 60, 65 años. Por mucha imagen crediticia que tú tengas, el banco te ve de una forma muy fría, muy calculadora y pues les interesa también analizar ese mapa de riesgo en función de qué pasaría si te vamos a prestar $200,000 y tú llegas a fallecer. Al final de cuentas, el banco no le interesa tomar esa garantía, obviamente que le pagues. Entonces, ahí hay una situación de que el banco posiblemente no te llegue a dar préstamos a partir de una edad. Entonces, esto sí nos pone en una situación comprometedora y se puede decir, sobre el escenario hay que poner un reloj biológico invisible sobre la mesa y entrar en desarrollar un plan de acción concreto. Asimismo, para continuar ese análisis del impacto que vamos a sufrir dentro de esto, quiero comentarles lo siguiente. En relación al activo intangible, particularmente de este activo intangible, puede ser, digámonos, particularmente con la marca, ¿ok? Siendo personalidad natural, estoy claramente convencido que la mayoría de las personas naturales no tienen sus estados financieros el componente del activo de la marca, activo intangible, la marca comercial. Entonces, esa es la gran diferencia, también una de las grandes diferencias en los estados financieros de la compañía, aplicando obviamente las NIF en esta parte, en los estados financieros, sí nos conviene tener una marca y obviamente también tener en el plan de cuentas el activo intangible, la marca, cuesta $60,000, $80,000. Pero si nosotros somos personalidades naturales, la marca no vale nada para esa persona porque no aparece ahí. Y si él cree que vale algo, pues ha estado invirtiendo bastante, pero no lo ha aprovechado dentro de sus estados financieros. Y eso sí es un impacto bastante bueno que lo puedes estar apalancando en ese crecimiento. Seguramente tú estás invirtiendo tal vez $100, $200, $1,000 al año o al mes, pero ¿cómo lo estás? ¿Cuál es el impacto de esa cuenta en particular o de ese activo en relación de tus estados financieros? Entonces tenemos que estar conscientes acá. Bien, si de repente con esta parte, lo que también quiero destacar es que a veces cuando el fundador o la fundadora llegan a fallecer, la marca sufre un comportamiento interesante entre los herederos. Cuando estamos hablando de marca personal y tienes un nombre, Arturo Rebañera, nosotros preparamos todo un marketing personal, ¿ok?
Y a veces es bueno utilizar el apellido. Antes se estaba utilizando apellidos, Rivadeneira y Asociados, etcétera, dependiendo también del tipo del sector. Sin embargo, la marca personal dificulta a veces el crecer de los negocios si no se lo maneja correctamente. Hay mucha gente que solo quiere o ha estado acostumbrada a llegar a cerrar negocios, particularmente solo con esa persona, y no se acostumbraron a cerrar negocios eh, con la compañía. Es decir, mal acostumbramos al cliente a solo cerrar negocios con el dueño, con la dueña, y estamos conscientes de que cuando esa persona no esté, los clientes se van a ir porque querían cerrar o querían tener esa cercanía o estaban acostumbrados o mal acostumbrados a cerrar negocios con esa persona. Pero fallece y ahí es donde empiezan a cambiar porque yo no los conozco a la familia, mejor voy a conocer a otra empresa que sí me da descuentos y me invita a un café y algunos elementos o discursos que pueden ocurrir en ese momento. ¿Es mejor cerrar negocios con el fundador o con la empresa? Analicen eso, depende también de su estructura a nivel de la compañía o a nivel de la personalidad natural. Posiblemente no lo tengas considerado en tus estados financieros, la valorización de la marca es sumamente riesgosa, tiene un sentido de marca personal, producto o empresarial. Tienes que estar consciente de que si tú no has valorado el componente de la marca, lastimosamente cuando llegues a fallecer, eso va a quedar ahí en una interpretación de parte de un valor emocional o un valor cuantitativo. Y tienes que estar conscientes que eso también puede generar una discordia entre los familiares. También el registro de la marca a título personal. Si tú has registrado la marca a título personal, también ocurre que cuando llegas a fallecer, la marca es hacia los herederos. Tomar en consideración que es un activo tuyo. Y esta marca pasa a las siguientes generaciones. Si tú tienes un cónyuge y también tienes hijos, va a depender mucho si has firmado una separación de bienes o no. Pero imaginemos que no lo has firmado. Esa marca le pertenece a tu cónyuge y a los hijos. En este caso entiéndase que es la línea de descendencia directa. Cuando ocurre eso, la marca no es uno el dueño, sino son 5 personas o 4 personas, son los dueños. En momentos claves, si es que yo tengo una o dos o tres unidades de negocio, yo tengo que tener mucho cuidado porque si yo tengo un letrero en mi matriz, ese letrero, esa marca, le pertenece a los 4 o a los 5 herederos. Si uno no quiere ceder o no autoriza que la marca esté en un catálogo o esté en una hoja membretada o esté fuera como rótulo del negocio, ese uno pone una traba y se bloquea el tema del mercadeo de esa marca como tal. Entonces, ahí la premisa fundamental o el criterio de éxito es que todos se pongan de acuerdo. Pero en momentos cuando fallece un fundador o una fundadora, no lo vas a saber. O sea, me refiero a que es bien difícil llegar a planificar ese elemento de decirle que tus hijos no se van a pelear por estos pequeños detalles. Tú no lo sabes, no tenemos la bola de cristal. Entonces, hay que estar conscientes de esta parte, de que el acuerdo posiblemente es mejor que sean acuerdos de licencia y uso de marca o logotipo, específicamente para temas de letreros, material publicitario, sitio web, a los herederos. Tuve un caso hace 2 años atrás, el hijo, como tenía mucho conocimiento en el tema de Internet, compró el hosting, el dominio, y lo colocó, el letrero, el logotipo ahí. Lo perfeccionó, pero la idea era de los papás. Y cuando los papás se enteran, ya era personalidad natural, se enteraron del hijo, el hijo ya tenía ganado ese terreno o ese posicionamiento digital y empezaron a pelear por un tema de ventas offline versus la venta online. Entonces ahí se generó un conflicto grado alto por no saber cuidar mucho el tema de la marca entre la familia como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado también sobre eso. Y les pregunto a ustedes cuánto está costando o tiene el valor la marca siendo personalidad natural. De ahí de igual forma también las desventajas ante tus proveedores. Se requiere iniciar el proceso de calificación como proveedor nuevamente.
En ese momento, pues si tú has tenido un tipo de relación con empresas AAA positivo, donde sí se preocupan por esa parte de la gestión de calidad, de la calificación al proveedor, ya, o de repente tienes una relación comercial con entidades públicas, vas a tener que cambiar todo ese proceso y no te aconsejo que continúes con la figura de esa personalidad natural que ha fallecido, porque también a nivel de los entes del gobierno o el sector público te puede estar demandando porque por daños y perjuicios o por un tema de acto de mala fe en relación a ese tema, porque estás utilizando la imagen de tu mamá o tu papá para cerrar un negocio y es una persona fallecida. Inclusive puedes entrar en procesos legales de estafa. Por otro lado, posiblemente pierdas relacionamiento en ese sentido. Algunas ventajas de las políticas internas dependiendo también de los proveedores. Por otra parte, las desventajas ante los clientes. La situación radica mucho en el tipo de los clientes que tú tengas dentro de tu análisis del negocio. Nosotros podemos llegar a tener mayoristas o minoristas y en este componente hay que desarrollar bien cuáles van a ser los canales de distribución como tal. También, si nosotros tenemos cambios o contratos de producción con un tipo de cliente y proveedor, nosotros tenemos que ir cambiándolos a medida que vayamos calificándonos como clientes o de repente como proveedores. Algunas de las empresas te exigen este tipo de compliance sobre este tipo de herramientas, un blindaje. Sobre todo va a depender si tu tipo de relación es hacia empresa a empresa o de repente consumidor empresa-consumidor. Entonces, esta situación te va a estar cambiando porque hay, mire, se los voy a decir lo que he percibido en las reuniones del directorio de algunos clientes. Ellos califican bastante la parte de los proveedores dentro de su gestión de calidad, pero algunos de mis clientes han percibido que hay personas que tienen certificaciones nacionales e internacionales y que tienen un nivel de tarifa muy elevado versus otras personas que tienen un nivel, digamos así, en el buen sentido de la palabra, empírico del modelo del negocio, pero sí ofrecen un producto razonable. Por esa diferencia en tarifa, van a tener que tomar la decisión si ustedes se quieren arriesgar a cerrar negocios con una personalidad natural o con una personalidad jurídica, viendo no solamente el factor económico, sino también el nivel de confianza que se tiene para que esa persona, siendo personalidad natural, no les quede mal en caso de que llegue a fallecer o en caso de un incumplimiento. También a nivel del mapa de riesgo, eso es vital desarrollar para ver cómo estamos con nuestros clientes y proveedores. En cambio, las desventajas en crecimiento sostenible de unidades de negocio vienen a ser débiles sin control. Es una situación que depende a veces de un nivel de confianza muy alto. Posiblemente no tengas un control del listado en el precio o en las tarifas porque estás cerrando negocios basado en una personalidad natural, salvo que desarrolles un modelo contractual bastante fuerte, que te asegures a respetar que si tu hijo lo mandas a la sierra o a la costa para generar una unidad de negocio, hay que ver cómo blindas ese tipo de relación a través de un canal de distribución o a través de una difusión de marca, entre otras cosas. También existe una complejidad en el crecimiento del mercado porque tú siendo personalidad natural tienes que ir a cada una de las ciudades, abrir frentes, crear unidades de negocio, pero también tienes que estar consciente que eres una personalidad natural y al no ser comparado con una compañía vas a tener que estar a cada rato ahí para firmar documentos, dar avales, básicamente instrumentación legal como tal. ¿Okay? No solamente en este análisis quiero que te centres en el nivel de facturación, eso sí es importante, pero al final de todo hay muchas cosas más que están sobre la mesa en evaluar esta decisión. De igual forma, difícil sucesión en la propiedad, siendo una personalidad natural, cómo preparas un sucesor de una personalidad natural. Posiblemente estés consciente de que lo que tú le estés dando un argumento de que esto es tuyo, o esto es de ustedes, esto es nuestro. Al final de cuentas es un discurso que genera posiblemente falsas expectativas, porque es como que le digas a un hijo que al final esto es tuyo siendo personalidad natural. No es así, porque legalmente eres una personalidad natural, no eres una sociedad, no eres una compañía.
en la cual, a diferencia, si lo podrías invitar como socio o como accionista para conformar o compartir el paquete accionarial. En esta parte también, ¿qué les ofrece más allá de un sueldo? Tu capacidad de maniobra se limita mucho solo a la parte económica de la nómina y del sueldo, o por comisiones de venta también. Pero no puedes maniobrar mucho como por ejemplo una compañía donde sí le puedes dar un cierto porcentaje en función también de muchas variables. Se puede transformar a veces en tu competencia si no lo sabes controlar, y si no tienes un acuerdo de confidencialidad y no competencia, pues eso se vuelve caótico. De hecho, en la cuarentena, muchos de los hijos que empezaron a tener problemas con los padres se fueron, ¿ok? Por cualquier motivo le dieron la espalda a la familia, emprendieron su propio negocio con el propio know-how y pues se fue llevando esa cartera de clientes del papá o de la mamá. Y esto fue bastante crítico, sobre todo porque había unas empresas que mantenían la extrema confianza a los hijos, pero por cualquier cosa de lo que ocurrió, pasó esta turbulencia y generó esa competencia directa. Inclusive se generó un canibalismo, lo cual en ese escenario no les recomiendo estar. Y en ese aspecto también adicionalmente estamos conscientes de que la relación entre activo y patrimonio, existe una fragilidad del patrimonio dispuesto ante los herederos. Es una situación que tienes que evaluar, siendo personalidad natural y personalidad jurídica, cómo vas a evitar ese pago sanamente o legalmente, analizar el impacto de la parte tributaria, porque eso sí es un pequeño, gran dolor de cabeza. El impuesto de la herencia hay que tomar en consideración que si tu papá o tu mamá llegan a fallecer, tienes que pagar lo máximo 6 meses. Esta parte de la herencia no es un tema de una reunión, es un desgaste total para todos. Esto no solamente tienes que verlo desde un equipo legal, tienes que verlo desde un tema empresarial, tributario, y a veces hasta familiar. Y esto es algunos meses. Y no solamente es un tema de velocidad de tu equipo de trabajo ante este escenario, sino que también de por medio en esta ruta de acción tienes que estar consciente que hay algunos entes del gobierno, hay notarías, organismos del gobierno en particular que tienen su tiempo de respuesta ante dichos trámites. Entonces puede estar el municipio en el tema de los impuestos prediales y algunos otros impuestos en particular. Bien, ¿quién pagaría el impuesto de la herencia, la empresa o los herederos? Es una situación que también a veces, siendo que el fundador ha fallecido, y ahí los hijos van a decir, pero mi papá no me quiso dejar nada. Y de repente yo estuve muy resentido y me tocó algo a mí. ¿Cómo es posible? Entonces ya empieza la situación a cambiar bastante por ese pequeño detalle. Y lastimosamente el impuesto de la herencia, cuando nosotros queremos pedir un crédito, o mejor dicho, no desafortunadamente, o no lastimosamente, afortunadamente, siendo personalidad jurídica, el momento en que llega a fallecer un familiar, nosotros podemos pedir un préstamo a través de la compañía para pagar los impuestos de la herencia. ¿Ya? Y en esa situación de esos impuestos, nos va a dar el banco un formulario donde nos van a pedir si usted tiene protocolo de familia, plan de sucesión o por último si usted tiene gobierno corporativo. ¿Ok? Entonces, en función de eso, ya el banco genera un tipo de análisis de los que ustedes conocen y pues ya ahí toman la decisión a ver si es que les dan ese préstamo sí o no. Ahora, por otra parte, las ventajas de las maquinarias. Si ustedes ya forman parte de una industria, un nivel de producción, hay maquinarias que obviamente forman parte de la herencia para todos. Y es aquí cuando yo veo una maquinaria, una prensa o de repente una maquinaria pesada, un tractor, un camión, que eso yo lo quiero vender. Y mi hermano dice, no, pongámonos a trabajar. Y mi otra hermana dice, no, veamos cómo le damos a los colaboradores y que ellos nos ayuden para trabajar en una estrecha relación. Y empiezan a haber opiniones distintas, que al final de cuentas posiblemente nos pongamos de acuerdo o no. Y es una situación que por una máquina que uno la ve un valor más emocional que racional, empiezan a haber también ese tipo de discusiones típicas a nivel del directorio o a nivel de la familia, y es un tema de desgaste emocional. En este paso también hay que estar conscientes sobre el tema del crédito prendario, el seguro de desgravamen. Eso es bueno en la forma como estamos comparando también con las tarjetas de crédito.
pero ya no sé si es que en estos últimos meses se ha cambiado algunas regulaciones por este tipo de seguro de desgravamen. Los familiares también rematan las maquinarias o la dejan. La parte productiva posiblemente se estanque porque hasta que nos pongamos de acuerdo entre hermanos o entre los herederos hay que ver qué es lo que pasa y posiblemente si ustedes empiezan a acumular todo lo que les he dicho en menos de una semana, ¿no? dos semanas se va volando. Y esto es una situación de que no se puede estar controlando de la noche a la mañana en ese sentido. O sea, no es algo rápido. Qué bueno que fuese una capacidad de respuesta muy rápida ante esta situación de crisis, pero es desgastante. La verdad, todas las personas que han pasado por eso es de resistencia pura. Bien, siendo personalidad natural, empresa, familiar, yo les recomiendo que ustedes analicen lo siguiente. Ya estamos entrando ya no en argumentar cuál es el impacto de esta parte siendo personalidad natural, porque ya no quiero entrar en un drama, pero sí quiero dejar claro ahorita cuál es el modelo a seguir y recomendaciones puntuales. Dentro de este campo, ¿a quiénes eliges como accionista familiar? Es una pregunta que a veces es difícil y a veces resulta fácil. Se sobreentiende que estamos dentro de una temática de empresa familiar. Yo creería que tienes que analizar si vienen a ser tus hijos o alguien más de la familia, tus hermanos, que formen parte de este componente de las acciones. ¿Bajo qué criterios? A la persona que no le interesa el negocio y nunca le interesó el negocio le vas a dar un cierto porcentaje. A la persona que ni siquiera estuvo en las buenas y en las malas contigo le vas a dar un cierto porcentaje, porque de repente tu cónyuge te dice que debe ser justo para todos tus hijos y algunos otros criterios que no quiero dramatizar mucho en esta parte. Pero bueno, regresemos al hilo conductor. ¿Bajo qué criterios tú tomas esto? La decisión de distribuir el paquete accionarial, a quién excluyes para blindar tu empresa familiar. Puede existir, aunque de repente sea un hijo o una hija que te lleve bastante bien, que sea digno de confianza de compartir el paquete accionarial. Si esa persona tiene problemas legales, tiene una imagen crediticia muy baja, un nivel de endeudamiento alto, un posible divorcio, entre otros, ahí tendremos que analizar si es que vale la pena que esté compartiendo ese paquete accionarial, sí o no. Tenemos que ver qué planes de contingencia tenemos. Ahora, les quiero comentar de que antes de analizar quiénes van a estar subidos en este barco siendo en personalidad natural y qué tipo de empresas les recomiendo que ustedes constituyen, quiero comentar lo siguiente. En esta diapositiva, mucho lo ratifico porque hay una cruda realidad en el Ecuador en el año 2020, en los informes de matrimonios y divorcios. Ahí salió una data de que por cada 2.6 matrimonios hay un divorcio en el año 2020. Posiblemente eso empieza a subir o a bajar, dependiendo de muchas las cosas, pero la familia, hoy por hoy, hay que buscar la forma como la cohesionamos, ¿ok? Hay un descuido bastante en el tema de la familia, más nos dedicamos a preparar y a fortalecer la empresa que la propia familia. Pero al final de cuentas tenemos que buscar una armonía como tal. Les quiero compartir esta situación para que vean cuál es el impacto. Antes de que formen parte del paquete accionarial, yo siempre recomiendo que desarrollen las capitulaciones matrimoniales basadas en las renuncias gananciales. Imaginemos en este modelo de sociedad conyugal. Antes de que se constituya la compañía, tenemos que manejar lo de él, lo de ambos, que esto entra en la sociedad conyugal, y lo de ella. Esta parte ya viene a ser netamente la sociedad conyugal. Si él tiene acciones y él tiene un edificio y queremos hipotéticamente blindarlo a él, en esta parte, tenemos que ver que en el año 2020 él arrojó $20,000 de utilidad en esta parte de las acciones. En particular, en el edificio, él arrojó en el año 2020, en el ejercicio fiscal, $10,000, lo cual totaliza $30,000 de ingreso neto en el año 2020. Si no hacen esta separación de bienes, ustedes tienen que compartir estos 50 y 50%, lo cual está bien, ¿ok? No me malinterpreten, pero uno nunca sabe la situación de un posible divorcio y esto basado en la situación de estadística, hay que estar conscientes de que posiblemente pueda llegar a ocurrir muchas cosas que no lo vimos venir y tenemos que brindar mucho la renuncia ganancial para
que este activo, a pesar de que es de esta persona, aparte de ser activo que lo hemos blindado hacia él nomás, tenemos que ver cómo que blindemos también esta parte del 50% para que este ganancial solamente forme parte de las arcas de él y no entre en la sociedad conyugal. Entonces, por eso es que antes de preparar el terreno a una constitución de una compañía tenemos que blindar mucho esa situación en particular. Pero se vuelve un poco delicado en el momento dado que ya esa persona ya se ha casado, porque uno tiene que hacer eso antes de formar parte del paquete accionarial para evitar un blindaje o posible fuga. Bien, entonces lo que también quiero destacar es que la conformación de los accionistas, nosotros tenemos aquí una particularidad de posiblemente un ejercicio práctico. Si nosotros queremos que el fundador o la fundadora maneje una propuesta del 80%, el hijo puede ser el 10%, la hija un 5% y el hijo también puede ser un 5%. O la forma equitativa, es decir, de repente quieres manejarlo un 70%, 10, 10 y 10, ¿ok? Pero va a depender mucho de lo que esté pasando cada uno de ellos en su nivel de endeudamiento. Por eso es que antes de conformar parte del paquete accionarial, te recomiendo que busques un reporte del buró de crédito para evaluar, porque a veces por un valor mínimo inferior tienes un problema legal que nunca lo viste, por una tarjeta que nunca cerraste, por un préstamo que te atrasaste y que no te diste cuenta que ese préstamo lo cerraste por teléfono, el trámite, pero pasó un trámite que te descuidaste, en fin, ocurrió eso. Entonces, mi sugerencia es que si eres fundador o fundadora, tengas en esta premisa fundamental al inicio mayoría del paquete accionarial. ¿Okay? Si tú quieres tener de repente el 99% y el resto del 1% dividido para 3 partes, lo puedes estar haciendo. Va a depender también la confianza que tengas con tus hijos y cuál es el comportamiento de cada uno de ellos. También la figura de la donación es un derecho de usufructo a favor de los fundadores. Yo te recomiendo que si tú quieres manejar una propuesta al 90% en el caso tuyo, ¿ok? Como no ha firmado separación de bienes, ya esto le representa que es el 50% de 90, esto le pertenece a tu cónyuge. Y a tus hijos, dale, por ejemplo, el 10% en partes iguales, ¿ok? Pero si tú quisieras desarrollar que esto entre en un tema de donación, yo te recomiendo que generes un 99.5%, ¿ok? En este caso, y el resto para el hijo que sí ha firmado la separación de bienes. Te esperas unos 3 o 4 meses y a tus otros hijos que no firmaron la separación de bienes, vas a hacer la transferencia de esta parte por donación. Por donación, por legado o por herencia, no entran directamente en la sociedad conyugal. Entonces ahí tendrás que hacer una donación. Si ves que tu hijo es muy indisciplinado, es muy rebelde, es una persona que no aporta para nada, no le interesa nada, pero tu pareja te convenció de que sea justo con todos tus hijos, yo te recomiendo que la figura es que analices el derecho de usufructo, pero a favor de la nueva propiedad. En pocas palabras, que todo lo que genere esta propiedad sea o los tengas directamente a favor tuyo, pero esa propiedad, ese 1% le pertenece a tu hijo. Por eso es que hay que evaluar qué es lo que está pasando dentro de la familia. A nivel también de la casa, de las acciones, de igual forma, hay que analizar bien cómo posiblemente esta casa lo aportas como parte de un aporte de accionistas, en una situación de que a diferencia de una empresa, nosotros tenemos algunas opciones para la sucesión, como por ejemplo designar un integrante familiar, designar un presidente interno, designar un gerente, liquidar la empresa, fragmentarnos en grupos o en partes iguales, o de repente yo vendo esta compañía de Guayaquil o esta compañía de Quito a mi hijo, a mi hija mayor, etc. 6, vender en bloques o en partes, no hacer nada hasta la muerte del fundador. Pero si estamos hablando de una personalidad natural, esos escenarios se limitan mucho en lo que he estado compartiendo a lo largo de esta exposición. Ya estamos un poco en la recta final, pero no quiero dejar de lado las recomendaciones puntuales y vamos a analizar de qué tipo de compañías debes llegar a tomar la decisión. También, pero antes hay que analizar si es difícil la sucesión en la alta dirección,
de siendo una personalidad natural, tú tienes que, para cerrar negocios en otra ciudad o en otro país, tú tienes que asignar un poder especial y esto es un trámite notarial que te va a costar X valor. ¿Okay? Sin embargo, esta situación tenemos que evaluar porque posiblemente esto sea un poder especial limitado y si llega a fallecer esa persona, este poder también pierde su validez. Sin lugar a duda, el presidente, vicepresidente, gerente general, ¿quién sería el representante legal? Esto cambia en función de una personalidad jurídica, lo cual tienes más maniobras y tienes mayor peso a nivel legal, sobre todo la representación. En el caso en que esta persona no esté, le das la representación legal a esta persona y así sucesivamente, ¿no? Ahora, para preparar un sucesor hay que dejar claro que te toma aproximadamente 10 años. Entonces, ¿qué pasaría si tú llevas 10 años o 20 años siendo personalidad natural y el sucesor que está ahí, cuando llega a fallecer, simplemente se tropieza con cada uno de los eslabones que nosotros te hemos compartido ahorita? Dentro de la parte, hay documentos, hay acuerdos, hay normas, hay pactos que ahora son instrumentos de tal manera que puedas ir blindando en función de las complicaciones que puedes tener dentro de la empresa familiar. Y esto es lo que quiero dejar claro, sobre todo en la parte del ecosistema o la estructura organizacional, que siendo empresa, tú tienes la oportunidad de manejar una junta general de accionistas, un directorio, un presidente, un vicepresidente y un gerente general. Si tú tienes una rama familiar de 4 integrantes o 5 integrantes, posiblemente los 5 estén acá y puedas nombrar acá unos 3 que generen mayor sinergia a las tomas de decisiones, o posiblemente pues acá sea, por ejemplo, acá estás tú, de repente acá puede ser tu hijo o hija, y acá puede estar tu esposa o tu esposo, ¿no? Va a depender mucho en este caso. Entonces tú puedes ahí jugar con esta estructura para nivel de ascenso o una carrera de ascenso, un plan de carrera desde parte de los integrantes familiares para que no se emboben básicamente con el cargo de gerencia general, ¿no? Entonces, para regresar a este tema, quiero dejar claro que las aportaciones que voy a decir en función del tipo de compañías está basado también en una estructura de recomendaciones puntuales según las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo. Este documento, no sé si en el chat, Lady, lo podríamos estar compartiendo en el chat, este documento que son las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo. Este documento fue emitido el 1 de septiembre del año pasado y cito textualmente el componente. La aplicación total o parcial, siendo su aplicación de carácter obligatorio cuando sí se haya dispuesto en el respectivo estatuto social. De esta norma, que aproximadamente tiene como 70 y pico de hojas, yo les recomiendo que según el tipo de compañías, que al rato lo vamos a analizar en conjunto, te recomiendo que incorpores algunos extractos acá para que le des la fuerza y el blindaje más fuerte en función de esta norma en particular. Esta norma, sin entrar mucho en los detalles, les invito a que ustedes lo revisen, pero es una norma bastante interesante y a favor también de algunos elementos dentro de la estructura de empresas familiares. Esta parte de la estructura en términos general de esta norma es, en primer lugar, habla de un preámbulo, de una introducción, también habla de los derechos de los accionistas del trato equitativo, de la junta o asamblea de accionistas, del directorio de gobierno familiar. En este punto 5 habla ya de protocolo de familia, la arquitectura de control, los elementos indicadores de gestión, los temas de dashboard, la transferencia de información financiera y no financiera, finalmente las medidas para mitigar la corrupción empresarial y entre otros elementos. Este documento de 70 y pico de páginas te va a permitir analizar y ver qué es lo que le puede estar haciendo, actualizando a través de una reforma de estatutos o incorporando en el momento en que quieras constituir tu empresa al cuerpo de la minuta de esta constitución. Esta parte también da indicios y da buenos elementos para que puedas incorporar a través de órganos de gobierno del directorio del Consejo de Familia, y esto es un texto que lo vas a ir incorporando en esta minuta como tal. También está hablando esta norma sobre los pactos parasociales. A veces en las familias hay pactos, hay compromisos entre accionistas más de una forma ética, más verbal, lo cual te recomiendo que evalúes bien qué tipo de pactos parasociales puedes estar desarrollando, y si tú quieres plasmarlo esto, simplemente te lo transcribes a la minuta y te lo aprueban. Estos pactos, hay pactos de relación, pactos de atribución,
pactos de organización. Por ejemplo, me ha tocado de que el tema de las acciones preferentes, si tú no eres compañía limitada, pues, y eres sociedad anónima, ahí vas a tener un nivel un poquito complicado, pero si haces una reforma de estatutos e incluyes un pacto parasocial de que los fundadores o los socios fundadores van a tener el derecho de adquisición preferente, es decir, que en caso de que la otra parte venda, necesita primero postular la venta a los existentes, a los que están compartiendo en este momento el paquete accionarial. Si ellos no deciden, pues ahí vas a poder llegar a vender o comercializar en otros inversionistas como tal. Entonces, estos pactos parasociales, tú puedes transcribirlos desde la parte del protocolo de familia y lo puedes llegar a incorporar directamente en los estatutos de la compañía. También es muy imperativo destacar de que las minutas tradicionales, ya sea cualquier tipo de empresa, han sido muy generalistas como tal, en el sentido en que si tú tienes algún tipo de problema con un socio, un tema a nivel societario, el estatuto te va a llevar hacia un escenario de un juez de lo civil, por lo cual en esta norma, que es muy buena en este sentido de que las típicas a veces familias o integrantes familiares empiezan a tener problemas, en vez de que los hermanos o los hijos se demanden a través de los jueces de lo civil, prefieren blindar esta situación de la gestión de conflictos hacia un centro de mediación, un proceso de arbitraje. El estatuto social podrá incluir una cláusula arbitral como un mecanismo para resolver desacuerdos entre los accionistas. En caso de no hacerlo, la resolución recaerá sobre el juez de lo civil del domicilio principal de la sociedad anónima. Entonces, lo que quiero dejar claro en esta parte es que es sano que tú hagas una reforma de estatutos, incluyendo esta gestión de controversias societarias, para evitar que el día de mañana se peleen y pues entre hermanos se lleguen a demandar como tal. Lo que también a veces constituimos compañías para aportar una propiedad y tenerla a nombre de una compañía, y resulta que en relación, siendo una personalidad natural, al momento en que falleces, esto pasa a los herederos, pero los herederos se sobreentiende que para rematar o vender o comercializar ese activo vas a tener que tener la mayoría unánime. Si uno de tus hijos no se pone de acuerdo o no quiere aceptar que se venda esa propiedad por un tema cualquiera, se bloquea esa negociación. Entonces, si tú le aportas a una compañía y haces una buena reforma de estatutos o una buena minuta, tú puedes poner ahí que de repente a través de la compra o venta de activos se requiere mayoría cualificada, mayoría unánime o mayoría simple o aprobación a través del directorio. Entonces es más sano llevarlo hacia ese escenario. Aunque ustedes piensan de que puede ser un tema muy burocrático, pero hoy por hoy esta norma ayuda bastante al tema de poner ordenamiento dentro de las estructuras familiares. No alimenta el sentido de pertenencia a familiares en la persona natural, se generan falsas expectativas o malas expectativas, eso también, porque no es nuestro este negocio, es tuyo siendo personalidad natural. Otra cosa es que tú tengas ese grado de confianza y que quieras buscar esa unión, pero desde un punto de vista legal no es así. La desventaja de no profesionalizarse correctamente, hay que entender de que este componente también dentro de una compañía, las estructuras organizacionales permiten ir escalando de posición, aprendiendo mucho el conocimiento sobre cómo ser un mejor colaborador, un mejor gerente, un mejor director, un mejor accionista. En cambio, siendo personalidad natural, tienes eso un poquito limitado. Bien, ya estamos hablando en la recta final para pasar al tipo de compañías que quisiera recomendarte y que analicemos en conjunto los pros y los contras. El sistema de compensación, de igual forma, estamos hablando en la intención de brindarle transferencia de acciones a familiares como un sacrificio, y no solo por un sueldo. Eso lo puedes maniobrar perfectamente siendo personalidad jurídica. En este caso, te estoy dando un ejemplo de ceder 2% del paquete de acciones por cada 5 años que trabaja un familiar contigo. Lo puedes manejar a través como si fuera un bono, un regalo, un caramelo por ese tipo de compensación o ese apoyo que lo quieres validar. También puedes jugar mucho con las políticas de dividendos. En cambio, siendo personalidad natural, no puedes hacerlo eso. Tienes ahí una política de dividendos muy individual, muy autónoma, muy independiente. Tú decides todo. Y está bien eso, porque es el esfuerzo fruto de tu trabajo, ¿no? Pero en las compañías
ya vas analizando la forma como se comportan a través de decisiones grupales, buscar consenso, lo cual también es muy interesante emplear o hacer el ejercicio práctico, porque en esta situación, si no lo sabes manejar bien, siendo personalidad natural o personalidad jurídica, lo vas a tener complicado este escenario. El 30% lo repartes, el 70% lo reinviertes, no se reparte durante los 5 primeros años. Va a depender mucho también lo que quisieras considerar en tu política. La ruta de acción, si eres persona natural y deseas ser empresa jurídica, es la que te voy a presentar en estos momentos. La verdad no es nada fácil. He tratado de buscar mucho esta parte a ver si hay algunas otras empresas que han facilitado esta ruta de acción. Aún así se la puede estar simplificando mucho más, pero a manera de un webinar o una conferencia quiero darte como que el panorama general. Dentro de la personalidad jurídica, siendo personalidad, empresa familiar, te recomiendo lo siguiente. Imaginemos que ya ahorita eres personalidad jurídica, personalidad natural. Uno de los primeros pasos es que desarrolles, en primer lugar, que definamos qué tipo de compañía vamos a hacer. Esto ya lo voy a emplear al rato. Denme unos 3 minutos y lo voy a emplear en las próximas diapositivas. Pero aparte de esto, mientras nos ponemos de acuerdo y vemos los pros y los contras, tenemos que analizar que la marca también va a formar parte de, como decir, el aporte de los accionistas hacia la compañía. Estos dos movimientos es muy importante hacerlo de una forma paralela, o si tú quieres también evaluar un tema de un activo, un edificio, maquinarias, etcétera, lo puedes ir colocando a nombre de la compañía para que nazca una compañía con una, se puede decir, ya con un activo, de una forma muy ordenada. La marca la aportas a nombre de la compañía, haces ese trámite de cesión de los derechos y todo para que formen parte de la compañía. El segundo paso o el tercer paso sería que también analices el aporte como activo, como accionista, que va a depender mucho del patrimonio personal que tú tengas y sobre todo también del negocio, lo que has podido invertir. El tercer paso viene a ser de que analices mucho la parte del IES. Si tú tienes o estás creando una compañía, ya sea cualquiera, vas a tener que analizar cuáles son los colaboradores que vas a poner en el primer movimiento hacia esa compañía nueva. Te recomiendo de que pongas a los más leales, a los que veas que realmente quieres crear un barco o algo donde veas que no vas a tener muchos problemas. Posiblemente también incluyelos a los integrantes familiares que están ahí, a los que veas que son complicados, a los que realmente no están aportando y que se te ha complicado mucho separarlos en la organización. Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista muy respetuosamente, no estoy diciendo un tema ilegal, simplemente que tú eres el que tienes el mejor criterio a discernir cuáles colaboradores deberían manejar acá o atrás. Trasladarse a la personalidad jurídica, van a estar acá. Entonces, una vez que hayas depurado esto, el cambio de la personalidad natural de tu nómina hacia personalidad jurídica, debes hacer una depuración en conjunto, un análisis y sobre todo también vas a tener que tomar una decisión y creo que lo más sano es que se respete mucho la antigüedad. Si tú, por ejemplo, siendo personalidad natural, lo voy a poner aquí, siendo personalidad natural, llevan 5 años trabajando contigo, el momento en que constituyes la compañía, tú tienes que hacer un acto a través de un proceso, un trámite, te puede estar apoyando el talento humano a través de esta parte del contrato con o incluyendo la antigüedad laboral. Entonces, estos colaboradores que están acá van a iniciar en esta empresa, pero tú vas a estar dándole lo que es la antigüedad y no pierden esta antigüedad como tal. Eso también a veces son inconsistencias, son inconformidades de parte de los colaboradores al momento en que tú les dices que vas a emprender un negocio familiar. Porque dicen, no, pero es que yo quiero que me liquiden, etc. No te estoy diciendo que lo liquiden, de repente si tú tienes que analizar esa parte, entrar a un proceso de negociación o de mutuo acuerdo para entrar a una liquidación como personalidad natural y trasladarse acá sin heredar la nómina perdón, sin tener esa antigüedad, lo puedes estar haciendo. Pero va a depender si tú tienes un músculo financiero para hacer esa operación. Finalmente, puedes entrar a un proceso de negociación de pagarle la jubilación
perdón, la liquidación en un par de meses, si es que te lo acepta o no. Va a depender mucho, y una vez más lo digo, va a depender de la negociación de ambas partes y del acuerdo. Y en ese aspecto también tienes que desarrollar el nivel de facturación, sacar todos los trámites y aperturar el RUC a nombre de la compañía como tal. En esta línea tienes que ver que la maquinaria, el modelo de negocio, lo formes parte a nivel también de los activos de la compañía y empiezas a desarrollar tu plan de cuentas. Tu plan de cuentas, siendo personalidad natural, es uno y el plan de cuentas de la compañía es otro, porque tiene que sufrir unos leves cambios a través de un tema apoyados en las NIF. Pero esto es un tema que entre el costo de oportunidad es razonable el precio que tienes que pagar para ser una personalidad jurídica. Pero muchas de las personas me preguntan, Arturo, ¿qué pasa con el RUC de mi papá o de mi mamá? ¿Lo sigo aperturando, sí o no? Imaginemos que ahorita estamos acá siendo una personalidad, una empresa familiar y empezamos a abrir el RUC y una personalidad natural también, ¿no? Imaginemos que todavía mantenemos. Voy a borrar esto para solamente dedicarnos a concentrar mucho en esta parte. Perdón un momentito. Bien, estoy borrando esto. Ya, listo. Entonces, lo que quiero que ustedes analicen en conjunto es cuál es el plan de acción o la línea de tiempo donde tú vas a tomar la decisión de cerrar el RUC o no. Yo te recomiendo que cuando empieces a abrir la empresa, empieces ya a facturar, ¿ok? De a poco, de forma gradual. Tú tienes que en estos meses hablar con el banco, decirle que estás cambiando tu empresa a una empresa, a una constitución de una compañía, como para que entiendan de que acá va a haber un nivel de baja o una disminución de ventas por el tema de que vas a darle el nivel de ventas acá. Pero el banco también tiene que socializar esta noticia, ¿no? Decirle, invitarlos a, no sé, a una reunión y que le expongas de que estás constituyendo esta compañía para que sepan y que justifiquen esta parte que está acá. Eso puede ser un buen argumento en algún momento en que estás necesitando acá un apalancamiento financiero. Pero si tú estás siendo personalidad natural, estamos hablando que tienes un RUC abierto, yo te recomiendo que todavía no lo cierres de buenas a primeras. Te recomiendo primero tomarte unos 6, 7 meses, dejarlo saneado, la parte de persona natural. Si ves que tu papá o tu mamá tienen un tipo de negocio aparte, donde puedes tener esta propiedad a nombre de tu papá y que le factures y solamente se genere esta facturación por un tema de alquiler a favor de la compañía para que ellos también tengan una fuente de ingreso, una fuente de retorno o una fuente de repago, perfecto, no hay ningún problema. Pero no te recomiendo que lo hagas muy brusco porque en algún momento puedes estar necesitando un tipo de préstamo emergente acá. Recuerda que en estos momentos todavía no puedes estar tocando las puertas al banco para pedir un préstamo porque el banco te pone como condicionante 3 años a nivel de facturación o de ventas, que le presentes todos los justificativos de esta parte destacada. Entonces, recién estás iniciando, lo cual acá tenemos un nivel de riesgo en caso en que necesitemos manejar un préstamo emergente. Pero ese es el precio que también lo digo, tienes que evaluar, porque si no haces esto, no pasas esto, posiblemente más adelante llegues a fallecer y todo vamos a revisar desde cero y heredar todo esto y pasarlo va a ser complicado esa ruta a seguir. ¿Ok? Entonces, hasta que le des más cuerpo, más volumen a las ventas, analices un poquito más, vamos a ir facturando de una forma gradual acá. Tienes que tomar conciencia de que siendo una empresa, tienes que ir controlando el ingreso o los gastos, perdón, lo voy a poner acá, o los egresos, y acá también tenemos que analizar el impacto del IVA. Porque imagínate que tú empieces a darle todo este cargo o esa responsabilidad de las ventas o los ingresos, empiezas a facturar todo correctamente, bajas el nivel de facturación en la persona natural y aquí vas a tener una complicación en el tema de los gastos, lo cual el tema del IVA, de los impuestos, va a generar un cambio, vas a tener que pagar impuestos. Por eso es que en estos momentos claves tienes que tener reuniones periódicas del análisis de la parte de cómo estás manejando el volumen de ventas y hasta dónde apuntas acá, para imputar gastos e equilibrar esta parte que está acá, sobre todo por el nivel de declaración del IVA y los otros impuestos que tienes que desarrollar. ¿Ok?
Ya si tú quisieras y no pronosticas que no necesitas que tu papá o tu mamá tengan ahí el RUC abierto porque mantenerlo activo te genera gastos que no son nada buenos y consideras que ya es necesario cerrar, perfecto. Pero no te recomiendo cerrar de la noche a la mañana. Los dos elementos en la línea del tiempo tienen que ir juntos e ir cambiando de una forma gradual la facturación. Toma en consideración que los primeros meses tienes que hacer trámites con tus clientes, tienes que renovar contratos, tienes que ir calificando con los proveedores, contratando, haciendo nóminas, y ese es un tiempo prudencial de más o menos unos 3 o 4 meses como tal. Y si tú quieres dejar a ver qué es lo que pasa más adelante, te digo que mantén la personalidad natural todavía en stand-by, no cierres el RUC por cualquier motivo, hasta que reestructures de repente la situación de que a tu papá, como ya está por jubilarse, de repente le des una fuente de ingresos que no dependa netamente del negocio familiar en particular. Bien, ahora, ya aquí voy a terminar mi exposición, posiblemente unas 6 a 7 diapositivas, pero esto también es muy clave porque de nada sirve lo que nosotros hemos hecho, un análisis en cada uno de los impactos de esta turbulencia de seguir siendo personalidad natural, aunque también es digno de admirar. O sea, una persona natural sigue siendo un emprendedor y ayuda y está generando empleo, pero también tenemos que ver el ecosistema o la parte del mapa de riesgo para evaluar su impacto en función de la causa y efecto. Bien, la pregunta que a continuación nos tenemos que hacer es, Arturo, ¿qué tipo de empresas puedo yo emprender si yo tengo un negocio formado siendo personalidad natural? ¿Me voy a sociedad anónima? ¿Me voy a una compañía limitada? ¿O sociedad de repente por acciones simplificadas? ¿O también se las conoce como las SAS? Entonces, al rato te voy a compartir un tema de un análisis. En primer lugar, a manera de introducción, tenemos y estamos conscientes que el 28 de febrero del año 2020 se publicó la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, donde aparece o figura las SAS. ¿Okay? Estas SAS me llaman mucho la atención. Mi opinión personal es lo siguiente. Cuando ocurre unas reformas o un proyecto de ley, la forma de transferirse o adaptarse todos los grupos de intereses ante este proyecto de ley tienen su tiempo de entender, de dirigir, de analizar, de asimilarlo. Y entre esos está asimilar las instituciones financieras, los emprendedores y algunos entes del gobierno que forman parte de estos procesos de la apertura de las compañías. Por otra parte, hay que analizar qué tipo de empresas hay que elegir siendo o querer conformar una empresa familiar y qué tipo de estatutos o acuerdos debes de incluirlos en la minuta de la constitución de la compañía. Bien. Hablemos particularmente primero de las SAS. Las SAS se ha vendido bastante bien en la forma de simplificar las enormes barreras de entradas que nosotros teníamos en comparación a constituir una compañía de sociedad anónima a compañía limitada. Este tipo de SAS vienen a ser sociedades mercantiles. Y en esto también se disminuyen los requisitos en muchas ocasiones, por no decir todos, los costos de constitución son nulos. Se puede llegar a manejar un tipo de conformación siendo una personalidad natural o, perdón, ratifico esto, ser una persona al formar parte del paquete accionarial siendo este tipo de nombre unipersonal, es decir, un solo accionista. Y finalmente, dentro de estos análisis también acuerdos o regulaciones con mayor flexibilidad. Va a depender mucho de lo que tú incluyes también en la minuta de confirmación de constitución, lo cual también estamos claros de que al conformar una sociedad, una SAS, todos los accionistas tienen que tener el token o la firma digital. Eso es sencillo, es un trámite que no es tampoco complicado. Mi interpretación de las SAS, desde un punto de vista de análisis de empresas familiares, te lo digo lo siguiente. Al dar una barrera de constitución, una barrera de entrada muy fácil,
para que se formen emprendedores solo de una forma unipersonal. Pienso particularmente que eso es algo muy que va en contra de las empresas familiares. Y te lo voy a decir por qué. Esto va a generar mucha ola de individualismo del emprendedor. Nosotros, a manera de marco legal, nos teníamos o nos sentíamos obligados de que en el momento que constituir una compañía necesitamos ver alrededor y decir a nuestra familia, oye, ¿quieres formar parte de nuestro paquete accionarial? ¿Quieres ser mi socio o mi socia? Ok, sí. El fundador o la fundadora en esa decisión tenía que ver abajo o a los lados de los familiares, me refiero a los hijos o a los primos o a los hermanos. Y tenía la obligación de formar parte de una compañía con ese integrante familiar, porque como mínimo necesitamos 2 accionistas. Pero la SAS no tiene eso. Y muchos de los próximos fundadores van a querer descomplicarse bastante. Y en esa situación, y ahorita voy a dar la apertura a la pregunta que tenemos acá, no sé quién la hizo, de repente, César, ¿no? César, regálame solamente 10 segundos para darte el hilo conductor de la pregunta que quisieras hacer. Y entonces, de esta situación, esto para los próximos fundadores o los emprendedores no va a querer complicarse. Y esa situación es muy, o sea, la ponen en una forma muy fácil, que posiblemente no lo veamos venir, pero en los próximos años se va a ver esa ola de debilidad de las empresas familiares ya de por sí a nivel del ecosistema de la familia. Hay familias que son menos de integrantes familiares en relación a las del siglo pasado, y hay situaciones que están debilitando nuestras empresas familiares y obviamente vamos hacia un estilo de emprendedor muy individual, lo cual va a depender mucho de la voluntad de las partes y eso está claro, pero en cierta forma sí va a generar un cierto impacto. César, ¿tienes alguna pregunta, por favor? No sé si tú levantaste la mano. Eh, ¿No? No tenemos preguntas. Ok. Bien, entonces, dentro de esta parte que está acá, mi sugerencia, particularmente no me agrada mucho la SAS para un tipo específico de un emprendedor que recién está aventurándose en el sentido en que quiere probar. Yo sé que ustedes van a decir que todos los emprendedores son así, pero también hay una naturaleza de que la SAS es muy fácil de constituirla y de repente habrá que entender si es que la familia se adapta a este tipo de SAS en particular. La situación es que yo no lo veo al 100% como una característica ideal para formar parte de una empresa familiar. La veo como un emprendedor junior que quiere tener una relación de sociedad con un inversionista no familiar y que por el grado de confianza que no lo tiene, empieza a poner muchas cosas en reglas, ver cómo probamos, pero no siento que es una visión de tan largoplacista hasta el momento. También estoy consciente de que muchos de los ecosistemas o los grupos de intereses todavía tienen que darle ese voto de confianza al entender estas SAS. A pesar de que todo está muy claro, pero va hacia un prototipo de emprendedor específico y hay empresas familiares o hay personas naturales que ya han emprendido con la familia, pero no se han legalizado como personalidad jurídica, por lo cual como que buscan un tipo de compañía más conservadora, siendo compañía limitada o sociedad anónima, lo cual al final de cuentas es una decisión tuya como tal. Pero te lo pongo sobre la mesa para que lo analices, porque en algunas ocasiones también me han dicho, Arturo, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, bueno, aquí está la situación. En esta parte, en el literal E, favorece el acceso a préstamos a través de instituciones financieras, totalmente de acuerdo. F, no podrán ser cotizadas en la bolsa de valores con excepción a la emisión de obligaciones. Esta situación es uno de los puntos interesantes si tú ves que en algún momento puedes llegar a comprar haciendo una sociedad anónima o compañía limitada. Y si tú eres el típico emprendedor que quieres crecer a través de un
abrir el paquete accionarial en la bolsa de valores, aquí hay ciertas limitaciones. El objetivo social tiene una ventaja de ser muy amplio, no requiere capital mínimo para su constitución, y esto también hay que dejar claro que en cualquier momento, si tú quieres desarrollar una compañía de $500, no es necesario que aportes en estos momentos $500. En la propia escritura de constitución puedes llegar a poner de que ese aporte podrá ser o deberá ser cubierto a lo largo de los 6 primeros meses, los 7 primeros meses. Así no tienes esa complicación de tener ese capital mínimo en tus manos, ¿no? Sino poder comprometerte en esa parte. Bien. Ya estamos entrando en la recta final, así que aprovechemos despejar algunas dudas si ustedes lo tienen. Dentro de la sociedad anónima, tenemos claramente que de manera general es mucho más rápido la tramitación societaria. Esto sí, ni por qué compararlo. Esto es, a manera de las otros tipos de compañías, es mucho más fácil. A nivel del punto número 2, se requiere que la mayoría de accionistas estén de acuerdo. Esta mayoría se sobreentiende que es mayoría simple y no es mayoría unánime. En caso de que el fundador llegase a fallecer, pues, o algo llegue a ocurrir, ahí tienes la capacidad de maniobra de no hacerlo muy coercitivo ante una mayoría unánime. El tamaño también de los accionistas no tiene un tamaño, va a estar en función mucho del capital, pueden ser unos 100, 200. Si quieres, manejas una ampliación del capital social y empiezas a sumar más integrantes en esa junta de accionistas. El capital social puede ser mínimo de $800. La convocatoria de la sesión de la Junta General de Accionistas se lo debe hacer mediante la prensa, el capital abierto para terceros inversionistas, ya sea familiares o no familiares. En esa parte es muy descomplicado. Nombrar a agentes es más rápido, hacer nombramiento y hacer traspaso de acciones es más dinámico. Ya, la situación acá o la ventaja que también quiero aportar es que, mire, siendo una sociedad anónima, se sobreentiende que la forma, inclusive si tú estás ya siendo personería natural y recién quieres pasarte a una sociedad anónima, no te recomiendo que inicies con capital, el capital mínimo que es $800. Yo, mira, te recomiendo que lo manejes, va a depender mucho de también la confianza que tengas en tu negocio, en tu familia. Yo recomiendo que a los emprendedores que recién están iniciando en su negocio, está bien, capital social, $800. Pero si tú ya tienes explotado, en el buen sentido de la palabra, ese negocio, tienes historia, tienes reputación, tienes confianza, tienes cartera de clientes, en la génesis de la constitución de la compañía no te recomiendo que formes un capital social de 800, te recomiendo que lo manejes tal vez en unos 5,000 o unos $10,000. Obviamente eso eleva un poquito el impuesto. La compañía que yo constituí desde cero, emprendí desde cero, tiene un capital creo que de 5,000 o 10,000, no recuerdo con exactitud, pero tuve que pagar el tema de los impuestos y es natural. Pero si de repente tú ya necesitas un préstamo de $100,000, $200,000 y tienes un capital social de $800, el banco te va a poner como condicionante que necesites hacer un aumento de capital en función de todo lo que estás requiriendo como préstamo. Entonces, si tú iniciaste tu compañía con un capital de 800, de repente en 6 meses, 7 meses o 2 o 3 años, perdón, tienes prestado un préstamo de esto, el banco te va a ver la relación y te va a pedir como condicionante que aumentes el capital social. Y en esa parte vas a tener que invertir en una reforma de estatuto por aumento de capital. ¿Okay? Lo cual, mi sugerencia es que hagas en el golpe un solo acto notarial, un acto societario y resolviste esa situación. Pero yo te digo una vez más, va a depender mucho de lo que tú proyectes en tu modelo de negocio. Bien. En la recta final, quiero compartirte lo que para mí, en resumen, representa la compañía limitada. Está claro que las compañías limitadas han nacido desde la parte del apoyo a blindar a las empresas familiares como tal. La situación de esta parte es que a manera de las compañías limitadas se sobreentiende que es para un capital cerrado, para empresas de estructura familiar, para que a alguien que ingrese a formar parte de la sociedad
o ser socio, porque acá la diferencia es que la compañía limitada son socios, en cambio en la sociedad anónima son accionistas. En esta parte de la compañía limitada tenemos que saber de que para que una persona sea socio nuestro o compartir esa sociedad, tenemos que tener o se requiere la unanimidad de los socios. Si yo quiero nombrar a mi papá gerente general y a mi hermano presidente, por cada acto yo necesito desarrollar un acto notarial, lo cual ahí vas a tener más o menos una semana o 2 semanas hasta que se procese a elevarse la escritura pública y se llegue a aprobar eso y a incurrir algunos gastos. A diferencia, obviamente, de las compañías limitadas, perdón, de las sociedades anónimas, eso es un poquito más dinámico y mucho más fácil. En ese sentido, el mínimo de socios en relación a las compañías, a las sociedades anónimas, viene a ser 3 mínimos socios y máximo 15 socios. Aquí me voy a detener porque está ocurriendo algo que a veces, ya siendo empresa jurídica, no sé si hay, digamos que, sea un tipo de personalidad natural que quiere transformarse en una personalidad jurídica. O de repente tenemos el escenario sobre la mesa que hay una compañía limitada y una compañía de estructura, siendo compañía limitada de hermanos, donde ya el paquete accionarial, perdón, la sociedad, la están compartiendo con 8 socios, y va a haber un escenario donde están próximos a transferir hacia la siguiente generación. Por cada núcleo familiar va a tener ahí 4 integrantes. Y en este caso hay que entender que el volumen máximo de socios es de 15 en una compañía limitada. Entonces, de repente eso no lo vas a ver venir en una relación cuando recién estés emprendiendo, pero cuando ya está pasando una segunda generación o una tercera generación, cuando tus hijos ya vienen a ser, ya tienen hijos, ya tienes nietos, hay que tomar en consideración que no te debes de pasar de 15 socios como tal. Por lo tanto, ahí en ese momento vas a tener que tomar la decisión de cambiarte de compañía limitada a sociedad anónima. Por otra parte, el capital mínimo es de 400, a diferencia de las otras compañías que vienen a ser 800. En la responsabilidad limitada, la ley no obliga a hacer comunicación mediante el periódico. También, obviamente, es un capital cerrado. El nombramiento del gerente es un acto notarial. El traspaso de acciones es complejo por decisión unánime. Aquí también me quiero detener un poco porque quiero ser muy sincero en esta parte. Uno nunca termina de conocer a los integrantes familiares. Creo que a veces tenemos que invertir más de una vida para conocer a esa persona. Y lo que quiero que te des cuenta es que el traspaso de las acciones, a veces, si tú tienes que tomar una decisión y si hay alguien que no está de acuerdo, se bloquea ese traspaso de acciones, perdón, de participaciones. Entonces, en esta situación, basta con que un hijo no esté de acuerdo porque no le quisiste comprar un carro o no le quisiste dar un préstamo y se te resintió, o cree que tú estás defalcando la compañía o estás abusando por un problema familiar, es posible que esa persona se llegue a desquitar en la parte de la junta de socios y se pone y te bloquea directamente para no darte paso a tomar decisiones de parte de la junta de socios. Entonces, si en estos momentos hay un conflicto familiar y tú necesitas que te aprueben a través de una resolución de una junta de socios un préstamo de $400,000 por ese hijo o por esa hija que no se lleva contigo y no quiere firmarte ese documento, se bloquea el préstamo y lastimosamente vas a tener ahí que arrodillarte ante tu hijo o tu hija o ver cómo lo solucionas, lo cual ha pasado en algunos clientes, ¿no? Pero va a depender mucho también lo que estás afrontando en el equipo familiar. ¿Ok? Bien, finalmente quiero darte algunas recomendaciones al crear una empresa familiar. Yo te recomiendo que analices y definas bien quiénes van a ser los socios o los accionistas. Para mí, de todas las 3 compañías, a pesar de que me vaya en contra de la forma tradicional o la forma de la constitución de las compañías limitadas que nacen por concepto para empresas de estructura familiar, yo te recomiendo que analices las 2 opciones primarias, vienen a ser compañía limitada o sociedad anónima. De esas 2, particularmente me llama más la atención siendo sociedad anónima, pero tú me vas a decir, Arturo,
siendo sociedad anónima, pero mis hijos pueden estar vendiendo, si yo me peleo, van a estar cediendo, donando, regalando las acciones y yo pierdo el control. Yo te recomiendo que trabajes en una sociedad anónima, pero incorporando algunos elementos que ahorita te los voy a recomendar. Primero, definir los accionistas, ¿no? El tipo de empresa, que eso es la que te estoy recomendando. Si en esa sociedad anónima, en la minuta, tú le incorporas derecho preferente con cláusulas o penalidades económicas, te lo aceptan y has subsanado esa situación. También te recomiendo que desde ya formes parte de una media hoja o media carilla en el tema de exponer un componente del directorio para en algún momento tomar decisiones estratégicas y tener claro las funciones específicas del directorio como tal. El punto número 5, también te recomiendo incorporar las funciones del presidente, vicepresidente, gerente. Lo más tradicional que se ha visto es que solamente formen parte presidente y gerente como tal. Pero te recomiendo que le des paso a la parte de detallar unas 4 o 5 funciones específicas del tema de vicepresidente en caso en que el presidente y el gerente general, siendo familiar, se vayan de viaje y no estén ahí. Tú me puedes estar diciendo, Arturo, también pueden estar incluyendo esto desde un punto de vista con poder especial, sí, pero no ayuda mucho a la sucesión. El cargo de vicepresidente, cuando tienes 3 hijos, 2 hijos, te ayuda mucho para que no se emboben tanto del cargo de gerente general. Y empiezan a ver un plan de ascenso en función de los logros y las habilidades que cada uno de ellos tenga. El tema de pactos parasociales puede incluir un texto incorporando o de repente copiando desde la parte del protocolo de familia para mantenerlo ahí. Hablas del protocolo de familia, unos 2 párrafos, y analizas los pactos parasociales que pueden estar exponiendo. En esa parte puedes invertir más o menos 1,5 páginas. De repente también en la parte de la gestión de controversias, de igual forma, en esto puedes invertir aproximadamente una media carilla o más de 3/4 de carilla para incorporar la gestión de controversias. Y ya una vez que en la sociedad anónima incorpores eso, un tema de gobierno corporativo, derecho preferente, pactos parasociales, gestión de controversias y las otras funciones, ya ahí la tienes aparentemente, o mejor dicho, mucho más blindada que si no la tienes estos elementos dentro de tu minuta o dentro de tu constitución. ¿Ok? Esto es muy importante. Si te atreves a emprender un negocio familiar, es necesario que desarrolles actualizaciones a reformas de estatutos basados en esto que está acá. Es mejor ser sociedad anónima y brindarlo de esta forma que de repente ser compañías limitadas y vengas en una situación, un conflicto familiar que no lo viste venir o no lo controlaste a tiempo y posiblemente uno de los familiares te ponga en jaque. No lo sabemos, ¿ok? Pero va a depender mucho de lo que está detrás de cortinas el componente familiar. Bien, entonces, para finalizar, es necesario decirte o recomendarte que es muy importante preparar una empresa. Una empresa va a mandar reglamentos, códigos, políticas, acuerdos, manuales, planes de sucesión, manual de crisis de la empresa familiar, para tener esa capacidad de respuesta ante cualquier tipo de riesgo que nosotros tenemos. Y en ese aspecto es muy importante que pongas en orden tu empresa y a diferencia siendo de personalidad natural, todos los documentos deberían estar a tu nombre, lo cual tendríamos que hacer un proceso de cambio para llegarlo a poner a nombre de la compañía. Y eso es un proceso de más o menos, de repente, si tienes toda la documentación, te gestiona en 2 meses. Pero si no tienes nada, levantar un proceso de institucionalización de compañía se va a invertir aproximadamente 9 meses, más o menos 150 documentos, y va a depender mucho qué tan institucionalizado tienes tu negocio como tal. ¿Ok? Eso es muy importante también analizarlo y reflexionar. En resumen, como conclusiones, quiero comentarte que lo que nuestra economía necesita es generar empresas familiares longevas o sostenibles. El verdadero valor de una empresa familiar no está en el volumen de facturación, sino en el número de generaciones. El nivel de riesgo es muy alto en las personas naturales y en ocasiones no queremos pagar el precio de tener una empresa familiar. Y finalmente, reflexionar el deseo de perdurar en el tiempo y la obra del fundador, que aprendamos mucho de lo que estamos viviendo en estos últimos meses, que pasó que el fundador falleció y la familia no está
incapacidad de responder en sus acciones, o de repente con las situaciones que el desorden de ese fundador o la fundadora fue un desgaste total, la familia se dividió, cada quien se fue por su lado y desapareció el negocio. Es triste escuchar esas historias, pero se fundamentan mucho porque el fundador o la fundadora no tuvo ese deseo de poner en orden el negocio. ¿Okay? Solamente se dedicó a ver el nivel de facturación o las ventas y dejó de lado esa parte de la institucionalización de la compañía. Y honestamente se siente cuando una empresa está muy ordenada, la capacidad de respuesta está en orden, el reglamento, el código, las políticas, los procesos, los procedimientos, y esto genera mayor valor añadido para todos los integrantes o el ecosistema dentro de una empresa familiar. Noches. Buenas noches. Quiero saludar cordialmente a usted, a Piedad y a todos quienes en este momento han sido parte de esta importante capacitación, considero yo fundamental, dado los tiempos, pero sobre todo porque quienes estamos haciendo empresa, muchísimas veces no estamos pensando más allá del tiempo, sino que nos hemos dedicado a trabajar, a que nuestras empresas crezcan, pero de pronto no estamos orientando ya al camino que ustedes nos están informando, ¿no? Al tema de pasar de una empresa familiar a una empresa formal. Entonces, considero yo que ha sido valiosa la información que hemos compartido. Sin duda hay inquietudes particulares que lo podríamos hacer en el transcurso de los días con el chat. Y también a mí me salta una duda, por ejemplo, el hecho de que el gobierno va también a regular algunos temas de las creaciones de las organizaciones. Ojalá que se haya tomado en cuenta muchas de las opiniones que nosotros como sector productivo hemos dado, ese cúmulo de documentos que se requieren para abrir una empresa y todavía el doble para poder cerrar, impide que de pronto hayamos tomado esa opción un poco más antes. Desde luego, el paso del tiempo ya nos obliga a nosotros particularmente a tomar esas directrices para poder todo dejar regulado, o sea, para poder alcanzar como una empresa ya oficialmente establecida, para que pueda tener la vigencia y pueda ir creciendo en el tiempo, porque ese precisamente es el propósito de los padres, ¿no? Dejar un simiente para que los hijos puedan continuar con esta actividad que para nosotros obviamente ha sido nuestra forma de vida y que sin duda a ellos también podrán verlo como otro camino también. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias. Si nos dejan esta información de igual manera para subirles a nuestra página para que la gente pueda escuchar. Y hay algunas personas que me han manifestado no poder estar el día de hoy en la reunión. Sin embargo, ofrecimos también subirles e informarles sobre este documento para que la gente pueda estar al pendiente y que se hagan las consultas ya de manera particular y de forma directa, porque sin duda hay varias de las inquietudes para poder ser solventadas. No me queda más que agradecer sobremanera la posibilidad que tiene Caltu de unir esfuerzos para poderles dar una información valiosa y para poder seguir el camino que corresponde a cada una de las organizaciones. Todos soñamos con tener el emprendimiento, luego consolidarlo y obviamente darle ya el camino de que sea una empresa establecida y de que vaya creciendo, porque precisamente ese es el propósito. Así que muchísimas gracias en nombre de la Cámara Nacional de Calzado. A todas las personas que se han unido, pues gracias por estar aquí. Estos son los espacios que estamos buscando con el conocimiento para poder seguir mejorando lo que está en nuestro entorno. Así que muchas gracias y una muy buena noche. Muchas gracias, doctora. Le agradezco a todos ustedes por participar. También a Piedad Aguilar, que es consultora de empresa familiar, a Lady de igual forma, y a todos ustedes por la confianza. Les agradecemos enormemente y espero que ustedes tengan un insumo para tomar la mejor decisión a puerta cerrada. En esta alianza estratégica que nosotros queremos servir indudablemente al mundo de las empresas familiares, porque creemos firmemente que generan un rol protagónico en cada tejido de cada país, y pues estamos gustosos de poder servirles a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes.
Una buena noche. Gracias también, Piedad. Gracias, su gestión, excelente su gestión, muy reconocida. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a la Cámara Nacional de Calzado y a Fan Business por este espacio y a todos los participantes en este webinar. Esperamos que tengan una linda noche. Gracias. Gracias.